Buenas tardes y bienvenidos. En esta tarde vamos a tratar lo referente al propósito de la venida de Cristo. En realidad, el que Cristo haya venido al mundo tiene muchísimos aspectos que tratar, pero yo voy a hablar solamente de algunas tres, cuatro cosas, cuando mucho. Y en esta tarde estaremos viendo poco a poco puntos fundamentales importantísimos acerca de esta venida de Cristo. Llamamos a algunos de los que estamos en esto del Evangelio la primera venida de Cristo, para diferir de la segunda venida, que es lo que estamos esperando. Y aquí en nuestra introducción hablamos poquito de manera concreta del aspecto judío, es decir, Jesucristo vino a salvar, pero en primer lugar vino con la intención o el propósito de salvar al pueblo de Israel, que escrituralmente hablando se le llama el pueblo elegido de Dios, porque Abraham fue el hombre a quien Dios les hizo las promesas y él es el padre de toda la gente israelita. Allá en Isaías 53:4 había esta profecía establecida para el pueblo y el contenido está ahí: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Aclaro un poquito el contenido de la escritura. Dios, además de haber elegido a Abraham y de haberlo bendecido al multiplicarlo grandemente sobre la tierra, siendo un pueblo numerosísimo, en la trayectoria de Egipto a la tierra de Canaán, para establecerlos en la tierra que Él les había regalado o prometido a sus padres, les dio la ley. La ley como una forma de dirigir al pueblo para que no se desviara, para que el pueblo no se desviara ni a izquierda ni a derecha, sino que continuara recto hasta la llegada del Mesías. Pero dentro de tantos años que vivieron bajo la ley, el pueblo se dividió, por así decirlo. Los sacerdotes, que eran los responsables de la enseñanza, y los reyes y los gobernantes, los príncipes, los gobernantes del pueblo, que eran las autoridades a nivel nacional, se enseñorearon del pueblo, y así hay una notoriedad tremenda donde en el pueblo hay mucha gente que sobrepasa la forma de vivir de manera social a la mayoría del pueblo, como actualmente se da en las sociedades del mundo. Muchos ricos y muchos pobres, no hay igualdad. Resulta que el pueblo, los de arriba, explotaban a los de abajo. Y el Señor, allí en el libro de Ezequiel, por allá en el capítulo 34, 36, hace unas advertencias tremendas al pueblo, porque los compara con ovejas. Y hay ovejas fuertes, gordas, poderosas, que abusan de las flacas. Y aquí en este caso dice Dios que Él vendría personalmente. En la profecía Dios viene, pero por dos razones: con retribución, darle el pago a los abusivos, a los de arriba, a los gobernantes, pero también a salvar a los pobres, a los desventurados, a los que estaban olvidados por los grandes. Entonces nos vamos a ir por allí, no por el lado del juicio, sino por el lado de la salvación. Dios vino a salvar a su pueblo, que la mayoría, la gran masa del pueblo, era gente pobre, no solo en el sentido físico o económico, sino que la pobreza espiritual era mucha. No había conocimiento de Dios, porque los responsables de enseñar al pueblo no lo hicieron debidamente, sino que tomaron la palabra de Dios, la ley de Dios, como un objeto de comercio. Lo hacían por lucro. Desafortunadamente, los judíos
no conocieron a Cristo cuando vino, siendo Dios mismo, como la Escritura dice, pero no lo conocieron. Dice aquí en Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos muy rápido nosotros y hablamos o explicamos poco de todo esto. Pero de lo poco que explicamos podemos entender, imagínense por un momento, el creador del mundo, el hacedor y sustentador de todo, presente en este mundo como un hombre, en cuerpo físico, hablando con la gente, viviendo y comportándose igual que los demás, y el mundo, hablando específicamente del pueblo de Israel, no lo conocieron, mucho menos el resto del mundo, que no tenía nociones de la ley. Dice el 11, a lo suyo vino, y los suyos, que era la nación, no le recibieron, porque no supieron que era el Mesías. Y hasta el día de hoy en el pueblo de Israel sigue este pensamiento, que ellos no creen en Cristo, que siguen esperando el Mesías a futuro, Mesías que nunca va a venir. Bueno, va a venir en la segunda venida, pero ya no al pueblo directamente a salvar como se esperaba en su venida, que ya hace alrededor de 2000 años que se efectuó. Pero también tiene la venida del Señor un aspecto universal. Yo puse la palabra universal para definirla de lo concreto en la primera parte. Esto es lo que todo mundo, o por lo menos los que estudian la Biblia, han tratado de memorizar esta escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es un enfoque universal, esto va a toda la humanidad. El propósito de la venida del Señor Jesús, cuando vino, cuando nació como niño, cuando creció, vivió y trabajó como hombre, predicó en su ministerio terrenal como hombre al mundo, es este el fin, que haya salvación en el mundo. Cristo nos salva, pero no solamente nos salva, también nos salva y nos lleva al Padre Celestial. Hay cosas enormes, esto es muy grande, es muy glorioso. Sin embargo, la mayoría de la gente a nivel mundial busca a Dios. Hay infinidad de religiones que tratan de buscar a Dios. Hay mucha, pero mucha actividad religiosa en el mundo, sobre todo los domingos, los fines de semana, mucha. De alguna u otra manera manifiesta la gente su esfuerzo en la búsqueda de Dios. Sin embargo, Dios está tan cerca, está tan fácil conocerlo, pero yo digo en algunas ocasiones, ¿de verdad la persona quiere conocer a Dios? ¿O lo anda buscando con el propósito de no hallarlo? Porque quien quiere conocer a Dios lo va a encontrar, y lo va a encontrar muy fácil, porque Él se ha dado a conocer. Bueno, Cristo nos salva y también nos lleva al Padre Celestial. Salvar a los perdidos, es decir, a los pecadores, es fundamental en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Jesús dijo en una ocasión que pasaba por la ciudad de Jericó, que se dice que era una ciudad abundante en el comercio en cuanto a algunos artículos de su tiempo, como era el bálsamo. Y dice que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Habla de la casa de Zaqueo, un hombre bajito de estatura según la escritura y la historia, que era un judío rico en la ciudad de Jericó, pero era cobrador de impuestos, y como tal no era bien visto por el resto de los judíos, porque obviamente era un funcionario del gobierno de Roma. Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay mucho que explicar acerca de Jericó, de Zaqueo en Jericó, pero por ahora lo vamos a dejar a un ladito. Lo único que yo estoy citando aquí, que Jesús efectivamente vino a salvar, y allí dejó ver bien claro que había entrado la salvación a aquella casa, a la casa de Zaqueo, porque dijo también es hijo de Abraham. Y más adelante el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
En la primera carta de Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ese mensaje está enseguida. A lo que él se refiere es lo que sigue, que Cristo Jesús vino al mundo, que es lo que estamos aclarando, para salvar a los pecadores. Y luego dice, de los cuales, de los pecadores a los que Cristo vino a salvar, yo soy el primero. Así se clasificó el apóstol en esta ocasión. Yo soy el primero. Yo no incluí aquí el verso 16, pero ahí sigue diciendo, pero por eso fui recibido a misericordia, dice el verso 16, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de ser salvos. En otras palabras, yo, Saulo de Tarso, que fui perseguidor, injuriador de la iglesia en su principio, lo hice en ignorancia, fui blasfemo, lo hice en ignorancia, pero el Señor tuvo misericordia, me salvó, me perdonó para que yo fuera, lo voy a decir así, para que Dios me exhibiera a mí en todo el mundo habitado de su tiempo como el primero de los agraciados con la misericordia y la clemencia de Dios. A eso vino Cristo. La salvación es un regalo de Dios y a los hombres no nos queda nada más que creerlo. Lo que estamos viendo ahora es absolutamente de la competencia de Dios. Aquí no cabe el esfuerzo nuestro. Nosotros no podemos aportar nada para esto que estamos viendo. La salvación es única y exclusivamente de Dios, y todo lo que vamos a ver es lo que Dios ha hecho, lo que Él puede. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. A nosotros debemos de tener cuidado de no resistir toda esta información que nos viene de Dios. Dice en otra escritura más adelante, cuando le escribe a Tito, el mismo apóstol Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Como ya les expliqué, todo, absolutamente todo, lo que se ha dicho y lo que se dirá, todo viene de Dios. Aquí hay 3 puntos importantes. Nos salvó por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. La palabra misma va regenerando el carácter, la vida, el corazón, la mente del ser humano a medida que éste va adquiriendo y adquiriendo conocimiento. Y luego por la renovación en el Espíritu Santo, una renovación plena, de fondo, bien sustancial en todo el sentido de la vida del ser humano. Entonces, Él nos salvó. Particularmente en los 40 y tantos años que Dios me ha permitido explicar el Evangelio, me he encontrado con personas que se dedican también a predicar el Evangelio. Y la mayor parte de los que en esto se ocupan dicen que aquí en el mundo nadie puede ser salvo, que la salvación está pendiente hasta el día del juicio. Que es en el día del juicio cuando el hombre, la persona, va a saber finalmente si es salvo o no es salvo. Y ese es un concepto o una idea muy generalizada. Muchísima gente piensa así. Pero las Escrituras enseñan lo contrario. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y el hombre es consciente y es seguro en el momento que Dios lo salva. Y es consciente de la vida que corresponde a una persona que ha sido salva. El apóstol, yo aquí subrayé todas estas cosas porque en la parte del 15 lo que está subrayado dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y no puede el hombre, no tiene el hombre ninguna autoridad, ningún derecho para negar esta función tan importante a la que Cristo ha venido a realizar y realizó, de los cuales él mismo dice, yo soy el primero. Pablo ya se consideraba salvo porque lo fue salvo de sus pecados, fue salvo de su incredulidad, de sus blasfemias, fue salvo de la muerte espiritual, fue salvo de todas estas cosas. Y él lo aclara en el 4 de Tito 3, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ya un hecho, tiempo pasado.
no por obras, aclara cómo lo hizo, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Llevar a los salvados al Padre Celestial es una segunda cosa, o por así decirlo, parte de la función inicial. Esto es bien importante. Les voy a poner una especie de ejemplo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, versos 15, 16, 17, hay un proceso muy importante, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para enseñar e instruir en justicia. Entonces el Señor redarguye la conciencia del ser humano haciéndole entender que su camino es malo. Pero no lo deja ahí. También le enseña la forma de salir de ese problema. Pero no lo deja ahí tampoco. Lo capacita para que pueda vivir. Así también el Señor vino, nos salva, pero no nos deja ahí. También nos pone en comunión con Dios. Y eso es importante, dice aquí Juan capítulo 17, verso 24. También explico esto. Miren, cuando ustedes lean la Biblia, no se les olviden estas cosas, traten de grabarlas. Son importantes, como les dije el otro día, que es importante para interpretar correctamente la Escritura. Poner atención el tiempo en que se habla, quién habla, por qué lo habla, todas estas cosas que son muy útiles para la interpretación. Así también aquí. Tener cuidado del contexto o de los contextos de que se está hablando es muy necesario. Juan 17, verso 24, corresponde a un contexto de 5 capítulos. Este es un evento que Jesús realizó con sus apóstoles desde el capítulo 13 de Juan, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 1. Son 5 capítulos que corresponden a la misma ocasión. Y a veces cuando uno lee y piensa que el capítulo 13 fue dado en otro lugar que correspondió a otros hechos o a otro evento y separa los capítulos unos de otros, pierde el contexto. Se sale del contexto y no podrá interpretar correctamente las cosas. Entonces, ya Jesús aquí, ya les lavó los pies a sus apóstoles en el capítulo 13, ya les explicó en el 14 que Él se va a ir, pero que va a regresar. Y ya en el 15, en el 16 les habla más concretamente que el Consolador debe venir porque Él va a ir para enviarlo. Y aquí en el 17 Él hace la oración final con la cual se confirma y se reafirma hacia sus apóstoles todo lo que Él les ha dicho. Y dice el Señor en su oración aquí en Juan 17, 24. Es una maravillosa oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es una petición maravillosa. Entre las oraciones que Cristo hizo, se los digo para que tengamos conciencia de ello. Entre las oraciones que Cristo hizo, siempre hay que tener cuidado porque son muy efectivas. Y es importante el conocimiento de ello porque nosotros también debemos orar constantemente. Esa es la enseñanza que se nos ha dado. Cuando Cristo estaba en la cruz, también se los digo como ejemplo, cuando Él fue levantado en la cruz, lo primero que Él dijo en su oración fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno hace bien en poner atención a esta oración. ¿Por quién oró? Él oró por los detractores, los que lo están matando. Son cientos de gentes que están ahí, hambrientos, con mucho odio, con mucho coraje. Lo están matando, lo juzgaron como un engañador, como un charlatán, como un endemoniado. Unas cosas horribles que dijeron de él. Bueno, lo están matando y él lo primero que hace es orar por ellos en la cruz. Padre, igual que aquí. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y como nosotros, si ponemos atención, al llegar al capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que en la primera ocasión, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén, cuando se estableció la iglesia del Señor en la tierra, el apóstol
Pedro fue el que tomó la palabra y dice la escritura que fueron bautizados como 3,000 personas y recibieron todos el Espíritu Santo como don en el capítulo 2, verso 38. En adelante, ya está la iglesia ahí. Pero ¿de dónde tanto? ¿Y quién son estos? Si estudiamos cuidadosamente, Pedro les dijo, porque ellos en el 37 dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Previo a ello, cuando le redarguyó la conciencia a estos hombres, Pedro les dijo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, al que ustedes apenas hace unos días mataron allí en el Calvario. Son, o es directamente, lo podemos ver claramente, la respuesta de la oración a su Padre. Son los mismos que lo mataron, los que están allí. Es mucha gente, como 3,000. Se arrepintieron de lo que hicieron y por eso vinieron arrepentidos al bautismo, a recibir su salvación. Entonces, con esto está claro que las oraciones del Señor fueron bien efectivas y nos dan un ejemplo tremendo. Aquí dice, Padre, aquellos que me has dado ya son míos, eran tuyos, porque ya hemos leído, ¿verdad? Ya hemos estudiado que el mundo y lo que en él habita, todo es de Dios. Entonces, cuando los hombres vienen a Cristo, es como si el Padre se los estuviera entregando. Y Él dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esto es importante, no solamente saberlo, creerlo, porque hay una resistencia enorme en el mundo, no de ahora, de todos los siglos pasados, de que la gente no cree que pueda ser una realidad esto. Habla de Dios la gente, tiene sus religiones la gente, pero esto no lo entiende y no lo aplica como debe de hacerse. La petición del Señor es enormemente importante. Donde yo estoy, quiero que también estén los míos conmigo. Y dice ahí, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, nos autoriza y nos garantiza absolutamente que nosotros en Cristo vamos al cielo. Lo crea la gente o no lo crea, independientemente del juicio que vendrá, el juicio final. Jesús jamás dijo que nadie podría ir con él hasta después del juicio final. Esas son pensamientos y cosas que el hombre ha traído a través de la historia, ajustándose solamente a lo tradicional, a lo que otros hombres han dicho, y una serie de conceptos erróneos y equivocados que se han dado en estas cosas. Creámosle a la Escritura y sigamos solamente lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, porque es lo único autorizado. Aquí, en el capítulo 13, donde empezó el Señor esta enseñanza, en el verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es bien importante esto. Jesús sabía que ese tiempo ya era el tiempo para dejar el mundo e ir otra vez al Padre, pero también sabía que había venido de allá. Por eso habló confiadamente que los que Dios le había dado fueran con él y estuvieran con él donde él está. Y dice allí, su hora que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y más adelante dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Les explico un poquito. Y les explico esto porque la responsabilidad nuestra, mi responsabilidad como enseñador del Evangelio
como guía espiritual, mi obligación es aclarar estas cosas, porque muchas de ellas a veces se desconocen y si no las aclaramos, nunca, tal vez algunas personas no lo van a entender. El Señor dijo, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Dónde lo dijo? En Juan 16, 28. En el capítulo 12 de Juan, en la misma secuencia, el Señor habla del juicio del diablo. Él dijo, hoy es el juicio de este mundo. Hoy el diablo será echado fuera. Pero luego dijo allí, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es su propósito porque vino, para llevar muchos hijos a la gloria, como dice el capítulo 2 de Hebreos. Pero permítanme decirles esto. En una ocasión un señor escribió diciéndome que la palabra si fuere levantado de la tierra se refería a que Jesús iba a ser levantado en la cruz y que decir que se hablaba del cielo era torcer la escritura y violar el contexto. Y analizando bien su contexto, que son los 5 capítulos, Jesús sí dio a entender de qué muerte iba a morir, que iba a ser crucificado. Pero cuando dice, si fuere levantado de la tierra, no se refiere solo a la cruz. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, no podemos decir que fue levantado de la tierra. ¿Por qué? Porque la única preposición que allí se vale es que fue levantado en la tierra. Él no dejó la tierra. La cruz estaba en la tierra y en ella estaba Cristo. Entonces él fue levantado, sí, pero en la tierra. Y la preposición de es fuera de la tierra. Si fuera levantado de la tierra, ahí donde estuve, pero fue levantado al cielo. Y todos los 5 capítulos hablan del cielo. Les aclaro esto porque vimos en el capítulo 13, verso 1, cómo el Señor dijo que sabiendo que todo había terminado y que salió de Dios y que a Dios iba, entonces aquí lo sigue él como quiera, recalcando. Dice el versículo 27 otra vez, pues el Padre mismo me ama porque os ama, dice, porque me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, hablando del cielo, de donde vino. Y luego dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Los apóstoles pudieron entender bien este lenguaje, porque más adelante ellos batallando no creían, pero finalmente dijeron, ahora hablas claramente. Todos los que han sido salvos, Cristo los ha resucitado de los muertos. Es otra enseñanza importantísima. Asegúrense ustedes de creerla, de conocerla y de vivirla. Todos los que han sido salvos por Cristo, como fue Pablo, como fue Zaqueo, como han sido miles y millones de gente, han sido resucitados por Cristo de entre los muertos. Aquí en Lucas 15, 24, lo que hace días les mencionaba de aquel hombre de la parábola llamado el hijo pródigo, aquí dice, porque mi hijo, cuando ya regresó a casa de su padre, dice el padre, mi hijo muerto era. Esa fue su conclusión. El hijo se fue y se había perdido. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Una comparación aquí en la tierra por medio de esta parábola a lo que realmente sucede en el ámbito espiritual cuando el Señor salva a un pecador. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Noten esto, nos resucitó. En una ocasión se los voy a comentar porque uno que trabaja en esto y tanto tiempo, tantos años y con tanta gente, pues oye y ve y aprende y conoce muchas cosas. Pero una vez me dijo una persona, oye, ¿que tú enseñas 2 resurrecciones? Y yo le digo, no, enseño lo que la Biblia enseña nada más. Y él dijo, no, pues estás enseñando que ya los cristianos todos ya resucitaron. Le digo, eso es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. Y entonces yo le citaba esta escritura y otras escrituras.
Aquí dice directamente, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Verbo en tiempo pasado. Nos resucitó. No nos dice nos resucitará. No, es ya un hecho realizado. Y dice, y asimismo, además de resucitarnos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces yo le dije, explíqueme por favor este verbo. Y lo estuve analizando y digo, oye, entonces yo toda la vida he enseñado mal. Pues hay que rectificar y hay que corregir porque las cosas están dadas y no podemos cambiar nada. La resurrección es cuando el Espíritu Santo se une al Espíritu del que se ha arrepentido y ha sido lavado con la sangre de Cristo. Dios le da el don del Espíritu Santo y tiene vida porque el Espíritu Santo es Dios, es la vida. Y ya el hombre ya no está más separado de Dios. La persona se une o es unida a Cristo por la acción del Señor en el Espíritu. Esa es la resurrección espiritual. Pero todavía no hay resurrección física porque no se ha habido tampoco muerte física. En ese sentido debemos entender los dos aspectos de la muerte, pero hay separación espiritual y física. Se entiende la muerte igual a la resurrección. Es una sola. Luego dice Apocalipsis capítulo 20 verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Habla de esta resurrección. Todos los que han sido salvos por Cristo han sido resucitados. Es decir, están unidos con Dios. Esto es bien importante. ¿Por qué? Pues si estamos unidos con Dios, con el Todopoderoso, eso es, como yo dije en los primeros estudios, esa es nuestra identidad. Cuando uno tiene identidad y la conoce y la vive, es maravilloso. ¿Por qué? Porque la identidad nuestra es Dios mismo. Y nosotros debemos de reconocer cuál es nuestra identidad, es decir, a qué es aquello a lo que estamos atados, lo que nos corresponde, de dónde hemos salido, somos de ahí. Y si nosotros tenemos que Dios es nuestra identidad, vamos a vivir en esa identidad. En esa ocasión yo les explicaba por qué las personas en este mundo que discurren por un camino y por otro, los vicios, la droga, el alcohol, tantas cosas malas, es porque les falta identidad, están desubicados, están perdidos y muchas veces por seguir en la juventud, por seguir solamente el grupo de jóvenes, por no sentirse aparte, hacen lo mismo que todo el mundo hace. Bueno, pero vamos adelante, el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Pedro dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, sois real sacerdocio, reyes y sacerdotes de Dios. Y en el capítulo 5 de Romanos enseña el fin, así lo digo yo, porque la Biblia dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Entonces allí Moisés es lo último, hasta ahí llegó la muerte, su reinado, su gobierno, ahí terminó cuando Cristo vino y la destruyó en la cruz, muriendo él. Destruyó la muerte al resucitar también de entre los muertos. Bueno, pero estableció, por así decirlo, un nuevo mundo, una nueva sociedad. Y él reina, y todos los que son salvos con él reinan en este mundo. Entonces todos son reconocidos, Apocalipsis, Pedro, muchos de ellos escribieron, somos reyes y sacerdotes. La palabra 1000 años no nos debe, en el lenguaje figurado, no nos debe dar problema. Esto no es literal. Esto es desde que Cristo estableció su iglesia hasta el día final, hasta que Él la recoja. Es un tiempo muy largo, es un tiempo, por así decirlo, indefinido. A eso se refiere. Y los cristianos deben saber que están reinando con Cristo. Cristo vino a darnos vida eterna. En Juan 17:2 dice, como me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Ven cómo Jesús vino también a eso, a dar vida eterna? Si se fijan lo que les estoy mencionando de la salvación,
y de ir al cielo y ahora de vida eterna, son cosas que Él ha hecho, a eso vino. Negarlas es negar la obra del Señor, no creerlas es incredulidad. Verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es imposible que el hombre trate de negar eso. Y dice, y esta vida está en su Hijo. Verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Voy a volver un poquito. Cuando ustedes, los que aún no se han bautizado en Cristo, se bauticen, cuando ustedes sean salvos, no duden en creer que tienen la vida eterna. La vida eterna es la vida sin fin. La vida eterna es lo contrario a la muerte. El hombre sin Dios está muerto eternamente. Tener vida eterna en Cristo, esa es la gran bendición. Esa es la gran noticia del Evangelio. Pasar de muerte eterna a vida eterna. Por esto más adelante, cuando lleguemos al estudio, si Dios me da licencia, les voy a presentar en un estudio en particular el estudio del Hades, que es el estudio de la muerte. Van a ver ustedes que querer ir al Hades es ilógico, es injusto, es antibíblico, porque el cristiano tiene vida eterna. El Hades era un lugar y es un lugar de los muertos, no tiene nada que ver con los vivos. Ustedes en Cristo tienen vida eterna. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que ustedes tienen vida eterna? ¿Por qué lo tienen que creer y confiar en ello? No porque yo lo estoy diciendo. Vean el verso que estamos leyendo. El verso 11. Este es el testimonio. Pero está hablando de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Cristo. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer, a dar vida eterna. Y por muchas partes del Nuevo Testamento están estos testimonios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es importante entonces tener a Cristo en la vida para estar seguros. Pero Cristo vino, este tema es maravilloso, Cristo vino para ser nuestro sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es admirable y es perfecto. Primeramente, en la literatura o en el Antiguo Testamento, en la literatura judía que Dios le dio a los judíos, el sumo sacerdote era un personaje, el superior entre los sacerdotes de Israel, el que ocupaba lo sumo entre los sacerdotes, lo más elevado. Era un príncipe del pueblo de Israel que estaba entre el pueblo y Dios. Dios lo estableció para que él interviniera a favor del pueblo delante de Dios. En el libro Levítico, en la ley mosaica, tenemos todas las instrucciones, toda la ley en la que Cristo vino además para ser nuestro gran sumo sacerdote. En el capítulo 7, verso 21 de Hebreos dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Lo que juró Dios fue lo que sigue. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre y orden de Melquisedec se refiere a un sacerdocio eterno. Esa es la forma de expresar de Dios. A que Jesús tendrá un sacerdocio o un sumo sacerdocio eterno. El verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso puse yo que es admirable y perfecto, por estas características que se dan de él. Ahora bien, en la antigua ley, donde se estableció el sumo sacerdocio,
En los preceptos de la ley se dio todo lo concerniente a las funciones, a las responsabilidades, derechos, obligaciones del sumo sacerdote, pero era un representante entre el pueblo y Dios, un príncipe del pueblo de Israel. Pero como dice aquí el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, eran seres humanos sujetos a la muerte. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. A eso vino Jesús también, a cambiar el sumo sacerdocio por su ineficacia, por su temporalidad, y a establecer a Cristo como sumo sacerdote eterno y a favor de todo el pueblo de los salvos. Pero además, Cristo como sumo sacerdote nos garantiza la salvación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten ustedes, los antiguos sumos sacerdotes estaban llenos también, como todo el ser humano, de debilidades humanas. Eran igual, de la misma índole que todos los hombres. Cristo, aunque fue hombre como nosotros, experimentó lo que se siente en este cuerpo humano. Él nunca pecó. Y sí, por el conocimiento personal que tuvo de lo que es vivir en un cuerpo humano, Él dice que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es perfecto, por eso es sublime, por eso es admirable, porque Él sí puede cumplir con una perfecta función de sumo sacerdote delante de Dios por nosotros. Pero aparte, he dicho yo en el punto B que Cristo nos garantiza la salvación por lo que Él es. Si nosotros estamos cargados de debilidades y fallamos en alguna cosa, Él puede intervenir a nuestro favor, y de hecho es lo que hace como sumo sacerdote. Él interviene a favor de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Es más, en el capítulo 8 de Romanos, por allá por el verso 26 en adelante, habla de que el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios, y que intercede por los santos. Los santos, los cristianos, que son ustedes en Cristo Jesús, tienen absolutamente garantizada la salvación. Y esto sin pensar en doctrinas que históricamente han surgido y que están completamente desviadas de la enseñanza de Jesús. Como aquellas doctrinas donde se dice que se enseña que el que ha sido salvo una vez siempre será salvo. No tienen fundamento bíblico, no tienen sustento bíblico esas ideas, pero eso no nos autoriza para cambiar el contenido de la garantía de salvación que otorga Cristo a los suyos. Lo vamos poco a poco a ver. Aquí también más adelante dice, por lo cual puede también salvar, no por un año, no por 10 años, no por un tiempo, sino perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El hombre acercándose a Cristo para llegar al Padre, para estar con el Padre, está absolutamente facultado en la palabra de Dios para que se garantice su salvación. Dice, viviendo siempre, noten ustedes, graben por favor estas escrituras y practiquémoslas. Cristo está a la diestra del Padre, Él vive allí, entró como precursor por nosotros los que vendríamos después de Él. Pero ¿qué hace allí? Dice que vive siempre para interceder por ellos, por ustedes, por los salvos, como les dije hace rato. No solamente nos salva, nos lleva al cielo, pero nos da toda la protección, todo lo necesario para que ninguno se pierda, para que ninguno claudique. La pérdida de la salvación, que muchas veces son realidades que no podemos negar, se dan por ignorancia de la persona que la ha recibido, por no creerla, por incredulidad,
por no tener el conocimiento correcto, se pone indisponible y la salvación se le pierde. En Hebreos 4:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Algún día Dios nos dará la oportunidad de tomar estudios más concretos, más específicos en estos temas, en estos puntos. ¿A qué me refiero? Que Cristo Jesús es hecho Dios con juramento. Lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es orden eterno. Pero aquí dice que fue hecho fiador. La palabra fiador es el garantizador. Es el que garantiza, es el garante, nuestra garantía, el que garantiza absolutamente nuestra salvación. Es nuestro garantizador. Él es, no voy a decir el aval porque no queda el término, pero es la absoluta garantía a sus hijos, a sus salvos, de que llegarán a la eternidad. Y por eso dice, es de un mejor pacto. Como conclusión, Cristo vino y nos dio a conocer al Padre. Esto es maravilloso. Juan dice en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con nosotros, hablando del grupo apostólico. Pero luego dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso 4 también dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Él nos da a conocer el Padre, como dice aquí. A Dios nadie le vio jamás, nunca jamás alguien vio a Dios. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Pero también les dije que nos da la salvación y que nos lleva de regreso al Padre. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el verso 18, dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todo esto lo debemos de saber, es muy necesario. ¿Por qué? Porque ahora mismo la Biblia nos dice que el cristiano, el que ha sido salvo, ya no tiene relación con la muerte, a menos que se vuelva al pecado, porque el pecado tiene como consecuencia la muerte. Pero si es fiel, él está en comunión con Dios. Y si está en comunión con Dios, quiere decir que está unido en un mismo espíritu con Cristo. Al salir de su cuerpo, no puede ir al lugar de los muertos llamado Hades, porque está con Cristo su espíritu. No se ha separado. Y todos los que son de Cristo están en el cielo. Allí los enseña la Escritura. Ahí están las almas de los que han sido redimidos por Cristo. En el juicio final vendrán. Bueno, aquí les explico esto. Se ha dicho, bueno, si los cristianos van al cielo, sus almas, ¿para qué vienen ya? Si ya están allí, ¿para qué vienen? Pero no se pone la gente a pensar, bueno, si los malos están en el Hades, en el lugar de los muertos, ¿para qué vienen en el juicio? Si están condenados. ¿Por qué no se razona así? Es que el plan de Dios tiene una conclusión. Los que son salvos son de Él. Antes de la resurrección del cuerpo están con Él en su gloria. Los que no son de Cristo están en los muertos, son muertos, están en el Hades. Pero todavía no concluye el plan. ¿Saben una cosa? En el Nuevo Testamento hay muchísimo lenguaje, mucha terminología retórica, muchas cosas que las tenemos que interpretar por medio de la forma en que se dan. Por ejemplo, la prolepsis es un término que tenemos que entender a qué se refiere. Trata de cosas pasadas, pero se refieren a futuro. La Escritura dice, aquí lo vamos, o ya lo vimos, que nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Maravilloso. Y ya espiritualmente nosotros tenemos acceso, tenemos entrada al cielo. Pero luego alguien va a decir, bueno, si entras al cielo, pues, ¿ya qué más? Ya no mueras, ya estás en el cielo, quédate ahí, ¿ya para qué sales? Razonamiento humano. Pero la prolepsis
hay que entenderla. ¿Qué dice el capítulo 53 de Isaías? Como cordero fue llevado al matadero, tiempo pasado. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo el lenguaje está en tiempo pasado. Pero ¿cuándo se dijo? Alrededor de 800 años antes de que llegara Cristo. Bueno, pero alguien diría, si ya pasó, pues ya para qué viene. Ya pasó. Hay que entender el lenguaje para no sacarlo de contexto. ¿En qué términos se está dando? Entonces Abraham dice que Dios llama las cosas que no son, como si fuesen, lo dice el capítulo 4 de Romanos. Y por otro lado, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. O sea, Dios dice, ya los tengo en mi gloria. Esa es la verdad. Pero todavía no concluye el plan. Todavía falta que yo deje mi cuerpo. Oh, pero el cuerpo, eso no, ya vimos que lo físico es polvo. Pero la esencia, que es el soplo de vida, el espíritu que Él me dio, eso sí importa, es el ser, soy yo. Entonces, si Él lo recoge a su gloria, es de Él. Y yo me tengo que regocijar por haber conocido la verdad, por haber conocido a Cristo. Porque dice aquí, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. No solamente le dio a conocer, somos salvos, llevados al cielo por gracia de Dios. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es donde Dios todo lo ha hecho Dios. Y quien lo niegue o quien lo dude, hermanos, es problema de la persona con Dios, porque no son cosas de los hombres. Nos llevó con nuestro Padre Celestial, que es maravilloso. Vean esto, sin leerles por ahora el capítulo 10, versos 19 en adelante, que es el cielo abierto para que todos los que son del Señor entren y salgan a su trono de gloria. Ahí es donde adoramos en espíritu y en verdad. Esto es lo que la sociedad mundial debe conocer. Este es el Evangelio. Esto es lo que Dios hace, lo que Cristo vino a hacer en favor de la humanidad. Dice aquí el 4:16 de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A quién lo dice? A todos los que han sido salvos. Acérquense, pero ¿a dónde? No a un lugar terrenal, no a un palacio, no a una mansión, no a una basílica. Acérquense al trono de la gracia. ¿A qué se refiere? Acércate al trono donde está tu Padre, en el cielo. A eso se refiere. Pero si yo estoy cerrado y no entiendo y no veo, no, pues al cielo nadie puede ir. Literalmente, no. ¿Quién está hablando literalmente? Estamos hablando en el espíritu. Nosotros nos podemos transbordar al cielo así rápido por la fe en Cristo Jesús y porque Él nos abrió el camino. Dice, confiadamente al trono de la gracia, lo llama trono de la gracia porque por gracia hemos sido salvos. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo concluyo este estudio diciendo, el mundo sufre porque quiere. El mundo está como está porque no cree en Dios. El mundo está muerto en delitos y pecados porque no quiere salir de ello. Pero Dios, la vida, ha venido, se ha hecho carne, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, destruyó la muerte en la carne, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y vino a llevar todos los que crean en Él. Y bendito sea el Señor que ha hecho esto, porque ahí está nuestra confianza. Todos estamos fundamentados y nuestra esperanza firme en lo que Él ha hecho por nosotros. Esperamos que venga por nosotros. Entre tanto, estamos en sus manos, su Santo Espíritu está en nosotros y tenemos todo el apoyo, todo el auxilio que necesitamos en esta tierra. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.